Secretaría de Hacienda durante el proceso de elaboración del mismo y partir prácticamente de un presupuesto base cero. El PAN ha creado distorsiones enormes en el gasto público. Menciono una de ellas. En sueldos y salarios y gastos de operación, el gobierno eroga actualmente más de 1.300.000 millones de pesos. En cambio, para la inversión carretera, una de las más importantes para la economía nacional, el gobierno destina directamente recursos por 54.000 millones, el 4% del gasto en sueldos y en operación. En cuanto a las prioridades del gasto, propongo revisar fundamentalmente el gasto en educación. En 10 años, el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública a nivel central ha crecido a una tasa de 3.6%, 4.8% tan solo en este gobierno, mientras que el fondo de aportaciones a la educación básica, el fondo que va a los estados para pagarle a los maestros y financiar el gasto educativo local, lo ha hecho en 1.5% en 10 años. Asimismo, se deben canalizar mayores recursos para la inversión pública. Debemos tener en cuenta, como ya lo señaló Lauro, la necesidad de crear un Estado activo. La proporción de inversión pública debe crecer en el tiempo a un nivel cercano por lo menos a 10 puntos del PIB. Actualmente no rebasa los 3 puntos. Debemos flexibilizar el uso del déficit público. Por otra parte, el gasto para atender la pobreza debe reorientarse a funciones productivas. Un dato que debe preocuparnos es este. Las dádivas a través de Cedesol crecieron en esta administración federal a una tasa de 22.7%, mientras que el fondo de aportaciones a la infraestructura social, que son los recursos que van a los estados y a los municipios para financiar la infraestructura en las regiones más rezagadas, lo hizo en 4%. Es el mismo caso del gasto en salud, en donde el sector central, en esta administración, incrementó sus recursos en 14% y el fondo de aportaciones a la salud lo hizo en 1.5%. Estas distorsiones se tienen que corregir reformando de manera radical la ley de coordinación fiscal. Otra de las preguntas orales en materia económica es la que se refiere a la eliminación de los tratamientos fiscales especiales. Estos tratamientos para este año equivalen a más de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Son tan elevados porque consideran la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, el subsidio al empleo y otros beneficios en el impuesto sobre la renta a actores y sectores como el agropecuario o el de la construcción. Deben desaparecer. Considero que primero hay que evaluar cuáles son pertinentes por su aportación al crecimiento de la microeconomía o para proteger a sectores menos favorecidos. Pero sin duda el debate permanece y es este: sí o no al IVA generalizado, o bien a un IVA de control para el mercado informal. Ese es el debate de fondo. Sin duda se precisa de contar con recursos tributarios para financiar el gasto, pero una economía en donde el salario real ha caído y el 70% de los hogares tiene un ingreso menor al promedio nacional, gravar el consumo en alimentos y medicinas podría resultar contraproducente. Propongo, por el contrario, revisar el resto de los regímenes especiales y eliminar el IEPI, mantener el ISR sin agujeros, sin excepciones, y revisar la política de precios del sector público, en especial el que se refiere a la gasolina. Eso nos debería dar en el tiempo recursos para financiar el gasto de manera más sana. Con esta propuesta se podrían recaudar entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto adicionales. Sin embargo, considero que si bien es cierto que debe orientarse el gasto público y que los ingresos deben fortalecerse, el punto de partida no debe ser ese, sino el compromiso con la rendición de cuentas. Si la sociedad no sabe quién y cómo se gasta, en qué se gasta y con qué justicia se recauda, si la sociedad no se siente involucrada con la toma de decisiones públicas, ninguna estrategia en estas materias tendrá éxito. Se debe reformar la fiscalización, hacerla mucho más oportuna y penalizar el mal desempeño de los servidores públicos. Mucho se ha avanzado en transparencia, pero aún falta más por hacer. Si no se empieza por un compromiso con la rendición de cuentas, el próximo gobierno del Partido Revolucionario Institucional verá reducido su margen de maniobra en cuanto a finanzas públicas se refiere.
Tenemos el enorme reto de cambiar a México. Como priistas en Puebla, tenemos el compromiso de trabajar para ganar en 2012. Con este foro damos un paso sólido en esa misión. Enhorabuena. Muchas gracias por su atención. La presencia del señor presidente.